bienvenidos a este video donde vamos a hablar de funciones, dominio y ámbito. Pues para efectos prácticos lo que nos interesa es entender dónde está el dominio, el ámbito de una función, dónde ubicamos las preimágenes y las imágenes, y entender que una función pues no es nada complicado y la función la vemos en la vida real. Tendemos a relacionar ciertas situaciones, comprar, vender, la ganancia que está en función de la venta, el crecimiento de una población en función del tiempo. Entonces generalmente las funciones las convivimos con funciones y es un tema que tenemos siempre presente, aunque no nos damos cuenta que estamos trabajando con funciones matemáticas. E inclusive la persona que vende en una parada de bus tiene una ganancia en función de su venta. Entonces nosotros siempre estamos trabajando con funciones aunque no estemos conscientes de esto. Es una relación que se establece entre dos conjuntos. Entonces lo que nos interesa de esto pues es saber que tenemos un conjunto de salida que tenemos acá en el diagrama de una función. Pueden ver que tenemos aquí unos elementos. Estos elementos del dominio, que es este conjunto de salidas, se llaman preimágenes y se determinan con la letra X. Y el conjunto de llegada se llama ámbito o codominio y se determina con la letra Y. Esto es si lo vemos en una forma de diagrama. Esto me forma lo que se llaman pares ordenados, que son estos que están acá, es decir, relación del 1 con A, el 2 con B y X con Y. Ok, esto lo podemos ver de manera gráfica, donde vamos a tener el eje X y el eje Y siempre de esta forma, en esta orientación, y lo que es el dominio lo vamos a representar sobre el eje X, y lo que es el ámbito lo vamos a ver sobre el eje Y o codominio. Ok, entonces podemos interpretar una relación de funciones de manera de un diagrama, en forma de par ordenado y en forma de función. Para efectos nuestros pues nos interesa conocer lo que es la gráfica de la función y entender los pares ordenados. El concepto de diagrama generalmente se utiliza para introducir el concepto, cómo se relacionan dos conjuntos, pero para efectos de examen pues básicamente vamos a necesitar interpretar lo que es la parte gráfica y pues tener un poco de conocimiento de qué es un par ordenado, que esto ya lo hemos visto a la hora de ubicar puntos en el plano y trabajar pues lo que son otros temas que se estudiaron anteriormente en este curso de matemática para bachillerato. Entonces vamos a comenzar con lo que es la función en el plano. Okay, entonces los elementos que tenemos que tener claros son pues el dominio de la función que se va a estudiar sobre el eje X, al que le vamos a llamar dominio, y el ámbito de la función la vamos a analizar en el eje Y. Okay. Entonces esto tenemos que tenerlo completamente claro. Importante sacar papel, lápiz, apuntar esto, porque no podemos olvidar estos conceptos. Es demasiado importante que los tengamos presentes. ¿Ok? Ahora la función, pues la función va a ser ese segmento, ese trazo de recta que vamos a encontrar sobre el plano. Esa va a ser la función. O sea, hay personas que se pueden confundir y no saben si la función es inclusive un eje. O sea, no podemos enredar algunos conceptos. O sea, tener claro que es ese trazo que se genera sobre el plano es la función con la que estamos trabajando. Ok, ahora sí, pues para poder trabajar con funciones tenemos que tener claro lo que son los pares ordenados. Ok, entonces por acá vamos a plantear una función lineal que ya se estudió anteriormente y vamos a ver algunos pares ordenados. Ok, bueno, una vez que vamos a empezar con el estudio de los pares ordenados para entender cómo se describe una función en el plano, pues vamos a traer acá un ejemplo con esta función lineal, y simplemente esta X se va a ir sustituyendo por valores de la recta real, o sea, por valores del dominio, los cuales conocemos como pues las preimágenes. Entonces X, cuando X vale 1, sustituimos 1 aquí, tal y como lo vemos por acá, y 1 más 2 me da 3. Es decir, esto me genera el primer par ordenado 1,3. Cuando X vale 1, su imagen vale 3. Cuando la preimagen es 2, es decir, cuando X es 2, f de 2 se sustituye aquí 2 más 2 y me da como resultado que la imagen de 2 es 4. Es decir, cuando X vale 2, Y vale 4.
Y cuando x vale 3, hacemos exactamente lo mismo. 3 más 2 me da 5 y nos genera este nuevo par ordenado. ¿Ok? Entonces, estos pares ordenados se pueden determinar para cualquier valor que tomemos acá en el dominio. Entonces recuerden que aquí podemos tomar infinita cantidad de valores, un medio, 0.1, 0.001. Entonces la función pues se va a ir determinando. Si ustedes analizan, pues la función que tenemos acá, y igual a x más 2, es una función lineal, y pues vamos a graficar los puntos de manera que por esos puntos que acabamos de definir acá en pares ordenados podamos trazar la recta. ¿Ok? Entonces vamos a trazar la recta. Ok, y ahora sí, esa es la recta determinada por esos puntos. Y si cambio la orientación de los puntos, okay, si cambio el criterio de la función, pues la función va a seguir estando determinada por una serie de puntos o pares ordenados. Okay, entonces a esto nos referimos con que la función depende de puntos y esos puntos pueden estar tomados en intervalos más grandes de una unidad, más pequeños. O sea, podemos tomar todos los puntos de la recta así tomando una infinidad de puntos y esa infinidad de puntos es lo que me va a determinar la recta como tal. Okay, para efectos de nosotros lo que nos interesa es empezar a entender que este es el dominio, este es el ámbito y esta es la función. Okay. Entonces por acá vamos a ver el recorrido de una función y vamos a interpretar el concepto de lo que estaba explicando anteriormente. Bueno, la función es la línea roja. Si vemos el recorrido de la función podemos ver cómo van apareciendo los infinitos puntos que van formando la línea. Esto explica lo que estaba mencionando anteriormente. Okay, si voy recorriendo el dominio acá en X, el recorrido de la función lo podemos ver acá que se mueve sobre esta línea roja. Que entonces si nosotros vamos recorriendo la función, esta función tiene una correspondencia sobre los ejes, ¿ok? Entonces tener claro, al recorrer la función, cada punto de la función, cada par ordenado tiene su correspondencia en el eje X y en el eje Y, ¿ok? Entonces tenemos que tener claro esto. De este video, entonces, podemos tener claro que cada punto tiene una correspondencia sobre el eje X y sobre el eje Y, lo que podemos determinar de esta animación. Ahora en la siguiente animación vamos a ver el dominio de la función. Okay, el dominio de la función, pues básicamente lo vamos a analizar sobre el eje X. Entonces al analizar el recorrido sobre el eje X encontramos los puntos que están relacionados con la función. Todos estos puntos son parte del dominio. Okay. Lo que quiere decir es que al ir haciendo el recorrido que vimos anteriormente sobre la función, cada punto de la función me va a generar una correspondencia en X. Y esa correspondencia es el dominio de la función. Es decir, esta función se mueve de aquí hasta aquí y su correspondencia está determinada por este segmento de puntos que se forma tal y como lo pudieron ver. Okay, entonces acá el dominio de la función se escribe de esta forma, dominio de la función, y podemos ver que va desde menos 5 hasta 7, que sería este punto acá menos 5 y hasta por acá en 7. ¿Okay? Entonces siempre que analizamos el dominio de la función tenemos que ver la correspondencia sobre el eje X. Siempre que vayamos a analizar el dominio tenemos que tener claro que se analiza sobre el eje X. Entonces importantísimo tener claro este concepto. Bueno, ahora para continuar con el ámbito tenemos que tener claro lo que es el ámbito. El ámbito es el conjunto referente sobre el eje Y, es decir, son todas las imágenes de la función donde el recorrido, recuerde que el recorrido que hace la función tiene la referencia sobre el eje Y. Bueno, vamos a verlo ahorita más claramente. Al analizar el recorrido sobre el eje Y encontramos los puntos que están relacionados con la función. Ok, eso pues básicamente si tomamos por acá es que tenemos un salto donde la función no tiene pues referencia, entonces podemos trazar por acá una recta. Ok, si trazamos una recta y no toca la función significa que la función ahí no tiene
ámbito, es decir, el ámbito no existe en esa parte. Ok, a diferencia de en esta otra parte. Pueden ver que generamos una coordenada rectangular sobre la función a la hora que estamos haciendo la traslación de esta recta que está tocando a dicha función. Ok, ¿qué nos interesa acá? Pues ver que en esta parte donde no se toca la función no hay, el ámbito no existe, es decir, eso no pertenece al ámbito de la función, ese intervalo que va desde 4 hasta 5. Ok, ahora podemos ver, bueno, esto es para que podamos interpretar lo que es la coordenada rectangular. Si ustedes ven, siempre a la hora de que buscamos una referencia con la función, con respecto a los ejes se forma un rectángulo. En este caso, como no tenemos, bueno, aquí en esta parte no existe la función, entonces ahí no tenemos pues la referencia. Ok, entonces podemos ver cómo se forma esta coordenada rectangular al ir haciendo la traslación. Ahora, si empezamos con la animación de el recorrido de la función, así podemos ver la partícula azul, que es, digamos, son los puntos, los pares ordenados que forman la función. Podemos ir viendo el recorrido sobre el eje Y, que en realidad esto es lo que nos interesa. Básicamente, pues la interpretación del ámbito es esto, ver que, okay, los puntos del ámbito son donde tengo la referencia, es decir, donde podemos generar esa coordenada de pares ordenados. Ok, entonces podemos ver donde el ámbito pues es donde existe el ámbito y donde no tenemos ámbito, que en esta parte no tenemos ámbito. Ok, vamos de nuevo, podemos ver en el momento en el que la función viene siendo su recorrido cómo se va marcando el ámbito de la función. Ok, entonces básicamente esto es lo que tenemos que tener claro siempre. Si queremos ver el ámbito, hacemos la referencia con respecto al eje Y así podemos determinar de dónde a dónde se mueve la función en lo que sería pues el ámbito. Ok, entonces podemos ver que el ámbito de la función en este caso es de 1 a 4. Unión, ponemos unión por ese espacio donde la función no existe. Y de 3 a 12, que es pues el movimiento que genera sobre el eje Y. Entonces, en síntesis, si queremos analizar el ámbito, lo hacemos posicionándonos sobre el eje Y. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro. El dominio lo hacemos sobre el eje X y el ámbito lo hacemos sobre el eje Y. Ok, entonces, bueno, básicamente estos son los conceptos que necesitamos conocer del dominio, ámbito de la función y nos vemos hasta la próxima.